Pues el primer tema que vamos a ver el día de hoy es dirige a tus hijos en el camino. Dirige a tus hijos en el camino. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y vamos a ir leyendo. Me encantaría que todos fuéramos leyendo. Entonces, pues lee una persona y el siguiente versículo lo lee alguien que no haya leído, y así tratando de que todos leamos algún versículo, vamos a ir leyendo varias citas de la palabra. Entonces, Proverbios 22, 6, ¿qué nos dice? Alguien que lo lea, por favor. Yo, pastor, si quiere. Gracias, Sarita. Gracias. Dice Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Muchas gracias, Sarita. Este es uno de los versículos más conocidos acerca de la educación de nuestros hijos. Pero aquí quiero tocar un punto bien importante acerca del propósito. Veo que tristemente el día de hoy muchas personas van por la vida sin propósito. Van viviendo lo que pase, lo que suceda, dependiendo el día, dependiendo el clima, dependiendo la hora, dependiendo lo que sea. Y olvidan su propósito. Y la verdad es que yo considero que una de las cosas más importantes que debemos tener en nuestras vidas es un propósito. Porque si no tenemos un propósito, el escritor de Eclesiastés, Salomón, nos diría pura vanidad. De nada sirve. De nada sirve ir y trabajar todo el día y estar debajo del sol y hacer un montón de dinero y luego no tener ni a quién dejarle el dinero. Hay un problema hoy muy fuerte en la sociedad que es una carencia de propósito. Por otro lado, veo también una generación que está creciendo, que verdaderamente está anhelando buscar un propósito. Lo malo es que muchas veces ese propósito lo están buscando en los lugares incorrectos, pero por lo menos están buscando un propósito. Y yo considero y creo que el que busca encuentra. Y yo sé que el Señor será fiel a su palabra y esa generación encontrará el propósito. Pero, y aquí viene algo importante, nuestro trabajo como padres primordialmente es encontrar junto a nuestros hijos el propósito por el cual fueron creados. Los hijos no son nuestros. Aun cuando las mamás pues cargaron en su vientre a los hijos, aun cuando los hombres nos encargamos de poner la semilla para que ese bebé fuera creado, pero la verdad es que los hijos no son nuestros. Hemos aprendido que la familia es una creación de Dios para que Él, nuestro Señor, tenga una familia. Entonces, los hijos no son para darme plenitud a mí. Digo, definitivamente, los hijos nos dan muchas felicidades, muchas alegrías, muchas cosas muy buenas. Pero tristemente, volvemos a lo mismo de lo que hemos hablado desde el principio. Vivimos en una sociedad tan centrada en nosotros que pensamos que los hijos están para hacerme feliz a mí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando los hijos no me hacen feliz, yo me frustro y también, tristemente, por estar viendo que los hijos me hagan feliz a mí, en ese momento estoy perdiendo lo importante de encontrar el propósito de Dios para mis hijos. Entonces hoy vamos a entender algo. Lo que acaba de leer Sarita dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. Enséñales cuál es el camino correcto por el que deben de andar. Y no solamente está hablando del camino de Dios, sino está hablando de el camino por el que ellos van a andar en el momento que ellos ya no sean tu responsabilidad.
Y eso es importante. Porque hay un momento donde nuestros hijos dejan de ser nuestra responsabilidad para que ellos se conviertan en una persona responsable de sus actos, responsables de su propósito, pero muchas veces estamos enviando a nuestros hijos sin un propósito. Lo hemos hablado anteriormente, hemos hablado que un padre tiene que proveer económicamente, espiritualmente y emocionalmente. Y a veces, no digo que siempre, pero a veces el padre provee o la madre provee bien económicamente y aún bien emocionalmente, pero se nos olvida una parte bien importante que es proveerle a mis hijos bien espiritualmente para que en el momento que ellos sean llamados por Dios a iniciar su camino fuera de casa, que ellos lo hagan sabiendo cuál es su propósito. Y la verdad es que hoy hay una crisis donde los padres no saben qué hacer cuando los hijos se han ido de casa. ¿Por qué? Porque toda mi vida son mis hijos, los hijos que no son tus hijos. Y perdóname que lo diga porque tal vez a alguien no le gustará, pero esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero muchas veces padres y madres todavía quieren involucrarse demasiado en la vida de sus hijos, aun cuando sus hijos ya han salido de casa y cuando sus hijos ahora tienen que ser responsables del propósito. Pero tristemente lo único que les enseñamos es, aquí tienes un papá que te ama y siempre va a estar para ti, ¿sí? Y entonces aquí tienes a una mamá que te ama y siempre va a estar para ti. Pero está bien, se oye muy bonito, pero a fin de cuentas, muchas veces hay una línea muy delgada en donde se pierde enseñarles el propósito y decirle, porque la verdad es que muchas veces no lo hacemos, hijo, hija, un día yo ya no voy a estar para ti y tienes que saberlo. Un día yo ya no te debo de sacar de tus problemas. Un día yo ya no debo de ver por ti porque Dios tiene que ser tu Señor, tu Salvador en quien tú tienes que confiar. Entonces nos gusta, la verdad es que nos gusta tomar un poquito el papel de Dios para que mis hijos dependan de mí, mis hijos me busquen a mí, entonces de cierta manera, aunque se van, pero todavía están aquí. Entonces, tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos, los que todavía tenemos hijos en nuestra casa, que un día ellos se tienen que ir y que ellos tienen que encontrarse con Dios y vivir de acuerdo a los principios y a la palabra de Dios ya sin nosotros. Tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero ese tiempo se va volando. Entonces, nuestro objetivo como padres es dirigir a nuestros hijos en su camino y decirle, hijo, es momento de que tú vueles. Es momento de que tú salgas. Hay un versículo de la palabra que me encanta, que dice que Dios aletea sobre el nido y hace eso para que las plumas del nido se vayan y queden las puras ramas. Y entonces las ramas van a empezar a picar en los polluelos. Y lo que va a tener que hacer el polluelo es o aguantarse la picazón de las ramas, o si ya no quiere la picazón de las ramas, se va a tener que aventar del nido. Y aventarse del nido, cuando se avienta, solo tiene dos opciones. Solo hay dos. O vuela o no vuela. Si vuela, va a permanecer con vida. Si no vuela, en ese momento se acaba su vida. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay una adrenalina que empieza a correr sobre la vida del polluelo y esas alas que fueron creadas para volar empiezan a ser utilizadas para volar, no de adorno, porque un ave no fue creada para caminar, fue creada para volar, para disfrutar del aire maravilloso. Entonces, no le cortemos las alas a nuestros hijos. Tenemos que saber muy bien cuál es el propósito de nuestros hijos para que en un momento dado nosotros les digamos, hijo, hija, es momento de que salgas
y vueles, porque antes de ser mi hijo y mi hija, tú eres un hijo y una hija de Dios y tienes que cumplir con el propósito eterno de Dios para tu vida. Entonces, la verdad es que esto es algo completamente espiritual, como todo lo que hemos hablado. Verdaderamente, hoy hemos sacado a Dios de todas las partes. No lo tomamos en cuenta en nuestras amistades, no lo tomamos en cuenta en nuestro noviazgo, no lo tomamos en cuenta en nuestro matrimonio, no lo tomamos en cuenta como padres. Y la verdad es que no solo es llevar a nuestros hijos a la iglesia. Constantemente, y la verdad, ustedes saben que yo he trabajado mucho con jóvenes y he visto cómo muchos padres lo que dicen es, bueno, sí, yo lo llevo a la iglesia, pero eso no es suficiente. De hecho, yo consideraría que eso ha de ser un porcentaje bajísimo, porque la iglesia en sí no es ir a la iglesia. Entonces, de nada sirve yo llevar a mis hijos a la iglesia si no sé cuál es el propósito por el cual fueron creados y si no los estoy impulsando a ese propósito. Ir a la iglesia no es lo mismo que mostrarle a mis hijos el camino por el cual deben de andar. ¿Por qué? Porque pues hoy, por ejemplo, nos cancelaron todas las iglesias, nos las cerraron todas, pero el propósito continúa. ¿Y qué pasaría si hoy entramos en un lugar y en una posición donde de plano no hay iglesias? ¿Qué va a pasar? Híjole, pues yo pensaba que era lo único que había para seguir con el propósito de Dios, pero no es así, no es así. Entonces vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a esto. Proverbios, esta cita la tengo mal, pero ahorita se las voy a compartir y alguien que la pueda leer. Esta que dice Proverbios 22:6, que no es Proverbios 22:6, alguien que pueda leerlo del versículo 6 al 11 y ahorita les digo exactamente qué cita es. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe ni gobernador ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Versículo 10. Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Versículo 11. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Muchas gracias, Adolfo. Es Proverbios capítulo 6, del versículo 6 al 11. Híjole, esta palabra es dura. Estas palabras, estos versículos son duros, definitivamente. Porque, mira, no puedo decirte completamente seguro, pero el libro de Proverbios tal vez es mi libro favorito de la Biblia. Porque habla verdades de aquellas que no nos gusta escuchar. Pero esas verdades, aunque no nos guste escucharlas, son las que más enseñanza nos dejan. La verdad es que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a acercarnos a la verdad, aunque nos duela, aunque no nos guste, ¿no? Cuando vas al doctor y el doctor te dice, ¿sabe qué? Pues tiene 10 kilos de más. Oh, híjole, pues no me gusta, pero es una verdad. Y yo tengo que aprender a escuchar la verdad. Y lo mismo pasa cuando vengo a la palabra de Dios. Nos gustan mucho las predicaciones con las que estamos de acuerdo y decimos, no, sí, amén, aleluya. Pero las que más nos bendicen son aquellas con las que muchas veces no estamos de acuerdo, porque ellas son las que nos hacen pensar, reflexionar. Y entonces cuando pensamos y reflexionamos, estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice, meditando en la palabra de Dios. Y al meditar en la palabra de Dios, entonces nuestras vidas pueden ser transformadas. Y fíjate cómo empieza este versículo diciendo, tú, holgazán. Imagínate, ¿no? A un papá diciéndole así a su hijo. El día de hoy tal vez hasta te demanda el hijo, pero bueno, dice, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende lo que hacen. No tienen príncipe, no tienen gobernador, no tienen líder que los haga trabajar, pero aún así se esfuerzan durante todo el verano para cuando llega el invierno. Esto aplica para todas las áreas de nuestra vida.
Lo hablamos en algún momento, pero el invierno va a llegar. A ver, quiero que levanten su mano. ¿Quiénes de aquí han pasado por el invierno? Y no me refiero a la etapa del año, sino a un momento de crisis, una tribulación, un momento difícil. Todos, ¿verdad? La tribulación y la crisis viene a nuestras vidas. Entonces, el invierno va a llegar y en cada etapa de nuestras vidas va a llegar. Pero muchas veces a nuestros hijos no les estamos diciendo, ¿sabes qué, hijo? El invierno va a llegar a tu vida. Y esa es una verdad. El invierno va a llegar a tu vida. ¿Qué vas a hacer durante el verano para que cuando llegue el invierno tú estés listo y preparado? Ahora, quiero decirles, bueno, una parte es, en nuestro matrimonio, por ejemplo, el invierno va a llegar y tú y yo estamos estudiando los principios de la palabra de Dios para que cuando llegue el invierno, esos principios sean unas verdades en nuestras vidas y entonces digamos, aunque estoy en el invierno, yo ya venía preparado porque en el verano me preparé. Pero lo mismo tenemos que hacer con nuestros hijos. Hijo, tienes que aprender a prepararte porque el invierno va a llegar, te lo aseguro. Jesús lo dijo de otra manera, pero lo mismo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? Todos vamos a tener problemas. En el mundo hay problemas, pero, hijo, tú puedes vencer al mundo. Tienes la capacidad, tienes las alas para volar. Entonces vamos a hablar de algunos pensamientos o paradigmas que tenemos. El primero que espero, porque yo sé que todos ustedes son hijos de Dios, son líderes de grupos, son personas que han creído en la palabra de Dios, pero el primero de ellos es responsabilidad de la escuela educar a nuestros hijos. Ese es un pensamiento completamente erróneo. La escuela no educa a nuestros hijos. Y tristemente, yo que soy padre y tengo a mis hijas en la escuela, veo como muchos padres quieren que la escuela eduque a sus hijos, ¿verdad? Ellos no dicen gracias, pero ellos sí quieren que los maestros le enseñen a decir gracias a sus hijos. Eso no se puede, eso es imposible, ¿sí? Entonces, fíjense algo importante. Los padres necesitamos meter en nuestros hijos, introducir en el corazón y en la mente de nuestros hijos 3 cosas: valores, principios y responsabilidades. Valores, principios y responsabilidades. Cuando un padre pone bien los valores, los principios y las responsabilidades, no importa lo que la escuela meta en el corazón de esas personas. Si un padre lo sabe hacer bien, la escuela no va a poder cambiar eso y el mundo no va a poder cambiar eso. Ejemplos en la Biblia de esto: Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. 4 jóvenes que fueron llevados a Babilonia, pero que ellos ya tenían dentro valores, principios y responsabilidades. Y dice la Biblia que estos 4 jóvenes, fíjense, fueron hechos eunucos, los castraron y después los pusieron como gobernantes en Babilonia y los educaron en toda la lengua de los babilonios y en todas las tradiciones de los babilonios, pero ellos no fueron como los babilonios. De tal manera que cuando les prohibieron orar, ¿qué hacía Daniel? Daniel oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Eso dónde lo aprendió? Eso lo aprendió cuando era un niño. Daniel tuvo unos padres que le enseñaron a orar en la mañana, en la tarde y en la noche. De tal manera que un día le dijeron, si tú sigues orando te vamos a echar a los leones. Y él dijo, es lo que aprendí en casa. Abrió las ventanas de su casa, oró en la mañana, oró en la tarde y oró en la noche. Lo echaron al foso de los leones, pero el Señor Jesús se apareció a salvarlo. Lo mismo pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Vemos que les cambiaron el nombre porque esos no eran sus nombres originales, los educaron cómo tenían que pensar, pero un día le dijeron, tienen que adorar a Nabucodonosor, y ellos dijeron, no lo vamos a adorar. Aunque nos metas al horno del fuego, no vamos a adorar a Nabucodonosor. Entonces, los echaron al horno de fuego. Pero ¿quién se apareció ahí? Jesús. Entonces, a nuestros hijos, imagínense cómo lo hacían los padres de estos 4 jóvenes, de tal manera
que en medio de un mundo perverso como el que vivimos, pero eso no fue capaz de transformar ni trastornar lo que ellos ya llevaban impreso adentro. De tal manera que la Biblia, si tú lees el libro de Daniel, que es un libro fabuloso, y si tú estás en el plan que estamos leyendo, lo estamos leyendo, y en el libro de Daniel encontramos cómo hay una característica. Dice que estos 4 jóvenes eran 10 veces más sabios e inteligentes que todos los sabios de Babilonia. Entonces, ¿dónde aprendieron todo eso? De sus padres, definitivamente. En ese entonces no había primarias, no había secundarias, no. Los padres se enfocaban a ministrarle a sus hijos las verdades del reino, valores, principios, responsabilidades. Esas cosas son las que nosotros como padres imprimimos en nuestros hijos. Valores como el respeto, obviamente valores cristianos, ¿verdad? De hecho, no sé si tú sabías, pero los valores que se manejan hoy en el mundo occidental, que es donde vivimos, son principalmente valores cristianos, principalmente. Pero nosotros tenemos que aprender a reforzar que esos valores vienen de Cristo y del Espíritu Santo. Los principios que vemos vienen de la palabra de Dios, no del humanismo, no de lo que nosotros podemos llegar a pensar, bueno, pues esto es muy bonito. No. El ser humano no es bueno. Jesús dijo, bueno, solo hay uno, y es Dios. Y de Él es quien tomamos valores, principios y responsabilidades. Así que eduquemos a nuestros hijos en esos 3. Salmos capítulo 32, versículos 8 y 9. ¿Alguien más que lo pueda leer, por favor? El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Ok, muchísimas gracias, Lore. Fíjense, aquí está hablando Dios, pero acuérdense que nosotros como padres tenemos que aprender ¿de quién? De Dios, el que fue padre antes que todos los padres. Dios es padre desde antes de lo que se llama principio. Y Dios como padre dice, el Señor te dice, te guiaré. Un padre está para guiar. Un padre es un líder. Tenemos que ser líderes de nuestros hijos. Y bueno, ahí yo creo que todos hemos leído el libro de 21 leyes de liderazgo, y si no, luego tómense un tiempo para leerlo, y ahí encontraremos reglas para poder ser buenos líderes. Y el primer lugar donde tenemos que liderar es nuestra casa. De hecho, Pablo dice, el que no gobierna en su casa, pues que no gobierne en la iglesia. Porque si no puede gobernar su primer casa, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia de Dios? Entonces es importante aprender a ser buenos líderes. Dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Como padre, yo tengo que decirle a mi hija, a mis hijas en mi situación, hijas, yo las voy a guiar por el mejor sendero para sus vidas. De tal manera que yo voy a dejarles el camino para que ustedes continúen en la vida y lleguen mucho más lejos de lo que yo y su mamá llegamos. Luego dice, te aconsejaré y velaré por ti. Un padre es aquel que aconseja y un padre es aquel que vela. Aquí vemos obviamente la oración es indispensable e indiscutible. Tenemos que estar orando por nuestros hijos. Y luego dice, no seas como el mulo o el caballo, se lo está diciendo a un hijo. Que no tienen entendimiento y que necesitan o un freno o una brida para mantenerse controlados. Entonces, nosotros tenemos que aprender a liderar a nuestros hijos de tal manera que a veces nuestros hijos necesitan un freno y a veces nuestros hijos necesitan un fuetazo. No sé si se diga fuetazo, cuando le pegas con el fuete al caballo para que agarre
para que dé el empujón, ¿no? Para que empiece a correr. Nuestros hijos necesitan a veces un freno y se los tenemos que poner, pero a veces también necesitan un buen fuete para que les ayude a arrancar. Como padres tenemos que estar haciendo eso. Entonces pasamos a este segundo punto, que es disciplina a tus hijos. La palabra discípulo y disciplina precisamente vienen de la misma raíz. Discípulo y disciplina. Entonces nosotros tenemos que aprender a disciplinar y aprender a ser disciplinados. Tenemos como iglesia la visión de hacer discípulos y pues nuestros primeros discípulos son los hijos que tenemos en casa. Tenemos que aprender a disciplinar. Entonces vamos a leer otros versículos que nos hablan acerca de la disciplina. Efesios capítulo 6, versículo 4, por favor. Pastor. Efesios 6:4. No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Muchas gracias, Joe. Normalmente nos enfocamos en el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre y hallarás larga vida y serás bendición. Y la verdad es que ese es un mandamiento buenísimo, en el cual tenemos que vivir todos los días de nuestra vida. Pero aquí vemos la otra parte del mandamiento. Y aquí dice, no hagas enojar a tus hijos, pero no dice que no los hagamos enojar por las reglas o por la corrección, sino dice por el trato. Dice, no hagas enojar a tu hijo con la forma en que lo tratas. Entonces, la disciplina debe de ser tal que sea correcta, pero que sea con una honra. Y esto es importante porque hay muchos padres que piensan que a los hijos no se les debe de honrar. Como tristemente hay muchos pastores que piensan que a las ovejas no se deben de honrar. Y eso es incorrecto, completamente. Hay una honra que nosotros debemos hacia arriba a nuestras autoridades. Hay una honra que debemos hacia los lados, a las personas que están de iguales. Y hay una honra que debe de haber de nosotros hacia abajo, a nuestros hijos o hacia nuestros discípulos o hacia las personas que trabajan con nosotros. Tenemos que aprender a honrar. Jesús fue aquel que nos enseñó a honrar. Porque Jesús, siendo el rey de todo el universo, ¿qué dice? Se humilló hasta lo más bajo. Y aún en su calidad de hombre, nació en un establo y se dio y murió por nosotros. Entonces, tenemos que aprender a honrar hacia arriba, tenemos que aprender a honrar hacia los lados y tenemos que aprender a honrar hacia abajo. Entonces, aunque haya disciplina hacia nuestros hijos, aunque haya corrección a nuestros hijos, aunque haya exhortación a nuestros hijos, pero siempre debe de hacerse con honra. Y ahorita vamos a ver algunos puntos acerca de la corrección. Solamente es importante que aprendamos a honrar también a nuestros hijos porque, acuérdate, ya tocamos este punto en clases anteriores, pero tus hijos son hijos de Dios. Entonces, pues yo creo que tú como padre te gustaría que honraran a tus hijos. Y de la misma manera, Dios como padre de nuestros hijos anhela que nosotros los honremos. Recuerda algo, cuando tú estás honrando a tu hijo, cuando tú estás honrando como padre, estás honrando el llamado y el propósito que Dios ha puesto sobre tus hijos. Y de la misma manera, tú y yo les enseñamos a nuestros hijos a honrarnos hacia nosotros, a honrar a sus maestros, a honrar a sus jefes, a honrar a sus amigos, a honrar a sus novios, a su novio, lo digo en singular porque pues no se trata de que anden con muchos, honrar obviamente esposo, honrar hijos. La honra es uno de los ingredientes bíblicos que mayor bendición trae. Mayor bendición trae.
Cuando nosotros honramos a padre y madre, somos bendecidos. Cuando nosotros honramos en la iglesia, somos bendecidos. Cuando honramos en el trabajo, en la escuela y en cualquier otro lugar, somos bendecidos. Una de las diferencias, y voy a generalizar un poco, pero una de las diferencias que encontramos entre países de primer mundo y países que tal vez estamos en vía de desarrollo es la honra. Por ejemplo, tú puedes ver cómo las personas de Inglaterra honran a la corona inglesa. Los honran. A ellos no les importa qué coche trae la reina, no importa en qué cama duerme la reina o en qué palacio vive la reina, es la reina y la honran. En países como Estados Unidos, por ejemplo, hay una honra hacia los policías, hay una honra hacia los bomberos, hay una honra hacia cualquier persona que hace un servicio público. Tristemente, en nuestro país es muy distinto. Nadie honra al presidente, nadie honra a ninguna de las autoridades. Y yo entiendo que es como de doble vía, ¿verdad? Porque también vemos cómo las autoridades normalmente en países como el nuestro, tristemente, no honran a los ciudadanos. Pero siempre la honra va a traer bendición. Y estos países que obviamente han sido prosperados son países que honran. Nosotros tenemos como hijos de Dios a aprender el valor y el poder de la honra. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Por favor, alguien que lo pueda leer. ¿Quieres que vuelva a leerlo? No, alguien más que lea, que todos leamos. Yo lo puedo leer. El amor. Gracias, Mari. Sí. ¿Lo leo? Sí, Mago, sí, léalo, por favor. Dice, el amor nos habla. Ay, me está chiquita la letra. El amor nos es el de arriba, Mago. El amor nos disciplina. Ay, sí, así, pastor. El amor de arriba, abajito de Hebreos 12:6. Ah, sí, ya vi. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Muchísimas gracias, Mago. Ahorita tú nos lees, Mari, por favor. Fíjense, la disciplina es un producto del amor. Como padres, la disciplina es un producto de amor. Recordemos que nosotros estamos preparando a alguien para su propósito. Y la disciplina es una preparación. Por ejemplo, hoy se usa la palabra disciplina en algún deporte, ¿no? O en algunas otras cosas que se hacen constantemente, pero no solamente se hacen constantemente, sino que se van mejorando constantemente. Por ejemplo, en el fútbol, no digamos que es una disciplina. Bueno, no todos los niños le pegan igual al balón. Y entonces se le tiene que enseñar al niño a pegarle de la manera correcta, a correr de la manera correcta, a moverse de la manera correcta, a respirar de la manera correcta, a comprar los zapatos correctos, el vestido correcto y aún el peinado. En disciplinas como la velocidad, por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta, pero normalmente los que corren son personas muy delgadas, muy delgadas, que normalmente no tienen cabello porque eso les da mayor velocidad y uno podría pensar el cabello, pero no solo se quitan el de la cabeza, se quitan el cabello de todo el cuerpo porque eso les da mayor velocidad. A veces pueden ser centésimas de segundo, pero eso es lo que los hace ganar. Eso es lo que los hace correr 100 metros en 7 segundos. La ropa que usan es súper delgada, los zapatos que usan son los correctos, tienen que tener los oídos afinados para escuchar el balazo y salir corriendo. Y hay una metodología, hay una posición para las manos. Si tú corres con las manos cerradas, vas a detener el aire, pero si tú usas las manos abiertas, vas a hacer que el aire te impulse mucho más rápido. Todo eso es una disciplina que se va aprendiendo. Entonces, si nosotros amamos a nuestros hijos, si nosotros queremos que ellos corran esa carrera de 100 metros en 7 segundos, lo que tenemos que hacer es disciplina. Disciplina. Hijo, hay un propósito de Dios para tu vida y la disciplina es necesaria. Por eso nuestros hijos son nuestros discípulos y tenemos que enseñarles disciplina.
disciplina y disciplina. Es un producto del amor. Y después dice aquí, y castiga, y a veces no nos gustaría que Dios dijera eso, pero Dios ama y Dios también castiga. No como nosotros pensamos, porque a veces cuando pensamos en castigo, pensamos en Zeus lanzando un rayo a los humanos, ¿no? No es de esa manera, pero definitivamente, si Dios es Padre, Dios disciplina y muchas veces Dios castiga. ¿Por qué? Porque como padres nos es necesario castigar a nuestros hijos y bueno, cuando son grandes tal vez ya no se les da un golpe, pero sí se les quita el teléfono, se guarda un tiempo, el Nintendo, la televisión, las salidas, no sé, de acuerdo a la etapa de vida, es distinto, pero se le enseñan ciertos límites. Siempre, y esto es importante y lo voy a tocar más al ratito, pero siempre guiados por el amor, no por el enojo. Tristemente, muchas veces fuimos criados nosotros en una disciplina hecha por el enojo, pero el enojo no produce lo que el amor produce. Entonces, cuando yo me enojo, como me enojo, disciplino y castigo, incorrecto. Porque Dios no castiga ni disciplina porque se enojó. Castiga y disciplina porque ama, no porque se enojó. Tristemente, a veces nosotros ya hasta que estamos hasta acá, en ese momento aplicamos la vara, aplicamos el castigo, aplicamos la disciplina, pero no, porque entonces estamos perdiendo el objetivo de la disciplina, que es amar y preparar a alguien para que cumpla su propósito. Y lo único que hacen tristemente muchos padres es desquitar su enojo. Y eso no produce frutos. Lo que produce fruto es el amor. Eso es lo que produce frutos. Siguiente punto, y este es de los más importantes, si no tal vez el más importante, cada quien dígalo para su vida, enseñando con el ejemplo. Híjole. Por ahí leí una frase que decía que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. ¿Qué quiere decir eso? Tú cuando ves una persona de ejemplo, en ese momento dices, yo a esa persona la sigo a donde sea. Por favor, Mari, ¿puedes leernos Tito 2 del 6 al 8? Sí, pastor. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Muchísimas gracias, Mari. Fíjense, tenemos que animar a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Tenemos que animar a nuestros hijos a vivir sabiamente. Por eso el libro de Proverbios me encanta, porque es un libro donde verdaderamente vamos a encontrar sabiduría. La sabiduría, porque aquí dice anima a los jóvenes a vivir sabiamente. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría para los jóvenes muchas veces no es algo que los anime. ¿Por qué? Porque el joven desea, como vimos, correr como el caballo, como el mulo, ¿no? Pero la sabiduría traerá frutos mucho más grandes. Entonces nosotros, nuestro trabajo como líderes es animar a nuestros hijos. Hijo, vive sabiamente porque va a ser mejor para tu vida. Vive sabiamente porque vas a ver resultados en tu vida. Vive sabiamente porque encontrarás gozo en tu vida. Y luego dice, y sé tú mismo un ejemplo al hacer todo tipo de buenas acciones. De verdad que como padre no hay nada más importante que ser un buen ejemplo. Nada. Si nosotros queremos enseñar a que nuestros hijos conozcan a Dios, ¿quién es el primero que debe conocer a Dios? Yo soy el primero. Yo soy el primero que tiene que amar. Yo soy el primero que tiene que respetar. Yo soy el primero que, fíjense, hay padres que no quieren que sus hijos sean alcohólicos, pero tienen ahí la botella en su casa.
y le enseñan a sus hijos cómo ellos toman. Pero ellos les dicen, yo he visto cómo muchos padres le dicen a sus hijos, no, pero tú no porque no tienes edad, o no, tú no porque en mi casa no debes de hacer esto, o no enfrente de mí. Tú dices, bueno, pero le estás enseñando con tu ejemplo. A fin de cuentas, el día que él lo pueda hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer. ¿Qué autoridad moral tiene un hombre, una mujer, que le dice a sus hijos, haz esto, pero hace otra cosa completamente contraria? No sirve, no sirve. No va a producir un fruto. Porque las palabras van a entrar por aquí, pero no van a llegar al corazón. Podrán quedarse en la mente, pero no llegarán al corazón. Como padres, nosotros estamos para impactar el corazón de nuestros hijos. Y el corazón se impacta con el ejemplo. De verdad, de verdad, de verdad es lo más importante. El ejemplo, el ejemplo, el ejemplo. Le pido al Espíritu Santo de verdad que Él nos ayude a ser ese ejemplo que nuestros hijos necesitan para poder llegar mucho más lejos. Porque tristemente el ejemplo muchas veces habla algo completamente diferente a lo que hablamos con la boca. Que todo lo que hagas refleje integridad y la seriedad de tu enseñanza. Que tu vida y mi vida refleje que el cristianismo no es nada más algo que escuchamos, sino es algo que hacemos. Hay enseñanzas que nos van a costar mucho, pero qué importante es enseñarle a nuestros hijos que no podemos darle mordida a los policías, por ejemplo. Porque si nosotros le enseñamos a nuestros hijos eso y ellos nos ven haciéndolo, tristemente ellos van a crecer creyendo que esa es la manera de arreglar las cosas. Y hoy hay padres que pagan a los maestros para que pasen a sus hijos, pagan a los directores para que pasen a sus hijos, pagan a los policías para que los dejen salir, etcétera, etcétera, etcétera. Y el domingo cantamos alabanzas y adoraciones a Dios. No se puede eso. No se puede porque todo eso se va a olvidar. Lo que se queda, y de hecho es una pregunta de la tarea, lo que se queda en nuestros corazones es lo que debemos hacer a nuestros padres, no lo que nos dijeron. Lo que nos dijeron, la mayor parte de lo que nos dijeron se nos olvida. Pero lo que siempre se nos va a quedar guardado fue lo que hacían. Y eso es lo que vamos a replicar, lo que ellos hacían. Por eso es tan importante que nuestra vida sea un ejemplo. Y le pido al Señor que si tú ahorita estás batallando con algo y necesitas, pues acuérdate de la gracia del Señor. Y esa gracia te cubre, pero aún la gracia es algo que se le tiene que enseñar a los hijos. Y a diferencia de lo que creen muchos, los hijos no son tontos. Los hijos desde chiquitos aprenden todo, desde chiquititos. Yo lo puedo ver con mis hijas, con las dos. Jime, que tiene 2 años, casi 3, pero veo cómo todo lo que ella aprende y todo lo que ella repite, y nosotros no se lo enseñamos. No le enseñamos, di esto, di lo otro. No, simplemente ella lo copió. Como les he dicho muchas veces, si una de mis hijas un día dice una grosería, como en alguna ocasión Sophie dijo una palabra que no decimos en casa definitivamente, ¿dónde escuchaste eso? Porque en la casa jamás has escuchado eso. Yo tengo, y bueno, mi esposa y yo, tenemos la integridad de cualquier palabra que no se dice en casa, definitivamente la aprendiste afuera y eso no lo puedes decir. El otro día, por ejemplo, un problema entre hermanas, ¿no? Chiquitas, y Sophie dijo, odio a mi hermana, y en ese momento le dije, jamás, jamás puedes decir que odias a alguien. En esta casa eso no se dice. Eso se lo puedo decir porque tengo la integridad y sé que eso no es algo que se escucha en la casa. Eso o lo escuchó en una caricatura o lo escuchó fuera de casa. Y yo se lo puedo enseñar con el ejemplo. Y yo creo que nuestro ejemplo es lo más importante, porque nuestros hijos van a reproducir el ejemplo.
Alan, que si puedo repetir esa frase, pues creo que he dicho mucho, no sé exactamente, escribe más o menos. La que dijo que el ejemplo arrastra, es que nada me acordé de esa parte. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Ok. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza, entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Nuestro ejemplo debe de ser tal que no haya nada malo que puedan decir de nosotros. Hacia allá vamos en Cristo, pero como padres tenemos que ser muy cuidadosos. Consejos para la corrección. Vamos a ver nada más 4 consejos para la corrección, así que vamos a leer algunas citas. Alguien que no haya leído puede leer Proverbios 29:17. Si quiere yo lo leo. Gracias. ¿Proverbios qué, perdón? 29:17. Ah, ok. ¿No sale Dice, en la pantalla? No, sí, es que Ok. le entendí 17 y no veía el 29. Dice, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán a tu corazón. Ok. Bueno, pues la disciplina es una siembra. Cuando nosotros disciplinamos, habrá tranquilidad en nuestro espíritu y obviamente cuando nosotros veamos crecer a nuestros hijos en la disciplina y en las enseñanzas y en el camino que le enseñamos, pues definitivamente vendrá alegría a nuestro corazón. Así que vamos a ver estos 4 consejos. El primer consejo es, conoce el motivo del corazón. Alguien que pueda leer Mateo 15:19, por favor. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Muchas gracias, Paco. Ok, primer consejo para la corrección, conoce el motivo del corazón. Muchas veces se corrige la acción, pero no se corrige el motivo del corazón. De hecho, es en lo que fracasan los penales. Los penales que castigan la acción, pero las personas siguen siendo iguales hasta que se corrige el motivo del corazón. Entonces, como padres, no es tan importante corregir la acción como corregir el motivo del corazón. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque si yo corrijo la acción, pero el motivo del corazón sigue siendo el mismo, ¿qué va a producir? Lo mismo. La Biblia dice, Jesús dijo, por sus frutos los vas a conocer. Un árbol de mangos siempre va a dar mangos. Aunque tú le cortes todos los mangos, le cortes todas las hojas de un mango y entonces tú digas, bueno, pues ya le corté todas las hojas, le corté todo el fruto, ahora este mango va a dar naranjas. Árbol, te pido que des naranjas. No va a dar naranjas. Va a beber agua y ese árbol va a producir mangos y va a dar las mismas hojas que da un mango. Entonces, lo importante no es corregir, estamos hablando de propósito. No es corregir la acción, sino corregir el propósito. Hay una palabra que en algún curso me enseñaron y es el por qué. No hay nada más importante que enseñarle a las personas el por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque el cómo puede cambiar si nosotros sabemos el por qué. Lo vemos ahorita en la iglesia, ¿no? Había una manera en la que hacíamos discípulos antes de la pandemia. Hacíamos discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos. El cómo es, lo hacíamos en grupos en casa, lo hacíamos el domingo en la iglesia, pero de pronto el cómo tuvo que cambiar. Y entonces ahora no cambia el por qué, sigue siendo el mismo, solo cambió el cómo. Lo importante es que nosotros aprendamos a corregir el por qué, no el cómo. Y si corregimos el por qué, el cómo va a cambiar solo, porque ahora comprendo por qué hago las cosas, ¿no? ¿A poco no? Cuando nosotros éramos solteros había un montón de cosas que no comprendíamos por qué.
Porque lo único que escuchábamos de nuestros padres, ¿qué era? Porque lo digo yo. Un error que cometemos los padres, porque no es porque lo dices tú, tiene un porqué. Y a veces nos da flojera enseñar el porqué, pero el porqué es importante porque el porqué, aunque he dicho mucho porqué, ¿verdad? Porque el porqué determina el cómo. ¿Sí? Es el que determina el cómo. Entonces, ahora que somos padres, los que fuimos jóvenes, ahora comprendemos el porqué. Y entonces, como comprendemos el porqué, ahora ya sabemos cómo hacer las cosas. Qué importante enseñarles en el propósito a nuestros hijos y corregir el motivo del corazón. Siguiente punto de los 4 que vamos a ver. Y ya lo hablamos, pero vamos a leer este versículo. No corrijas enojado. Definitivamente, para los que todavía tenemos hijos en casa, es importante no corregir enojado porque eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Alguien que lea, por favor, Santiago 1, 19 y 20. Yo lo leo. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Muchísimas gracias, Marilao. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. El enojo humano no va a producir en nuestros hijos lo que Dios desea producir. Acuérdate, no disciplinamos, no corregimos porque estamos enojados o porque queremos que se haga lo que nosotros queremos. Corregimos y disciplinamos porque estamos preparando a un hijo de Dios a que cumpla su propósito. El libro de los Salmos dice que los hijos son como las flechas puestas en la aljaba del valiente. Y ahí vemos varias verdades. Número 1, el padre es un valiente. Aquel que quiere ser padre, aquella que quiere ser madre, es un hombre y una mujer valientes. Toman la flecha, tensan el arco, apuntan, le ponen dirección y le ponen fuerza. 2 factores para lanzar la flecha: dirección y fuerza. Si yo dirijo la flecha hacia el piso, pues ahí se va a quedar. Si yo nada más le jalo tantito, pues la flecha nada más va a ser así. Como valiente, yo tengo que tomar a mi hijo, ponerle la dirección correcta, tensarlo con la fuerza necesaria para que esa flecha salga directamente a cumplir con el propósito de Dios. Ese es nuestro trabajo. Y eso no se hace con enojo, eso se hace con amor. Tercer punto. Restaura después de la corrección. Alguien que no haya leído y pueda leer, por favor, Hebreos 12, del 7 al 11. Dice, al soportar esta disciplina, recuerden que Dios trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Muchas gracias, Omar. Wow, la disciplina es un entrenamiento y dice que la disciplina aparentemente no produce gozo en nuestras vidas. Y la verdad es que no, a nadie le gusta ser disciplinado, pero la disciplina en un futuro traerá frutos para aquellos que han sido entrenados por ella. La disciplina es un entrenamiento. Entonces, la verdad es que veámoslo más bien de esta manera. Nosotros estamos entrenando a nuestros hijos para cumplir el propósito de Dios. Somos sus coaches, somos sus entrenadores,
Somos aquellos que les están mostrando, hijo, hija, tienes que caminar en esto porque hacia allá vas. ¿Por qué? Porque es el propósito eterno de Dios para tu vida. Después de la disciplina es necesario que haya una restauración. Necesario. La disciplina es dolorosa. La disciplina duele, la disciplina puede llegar a sacar lágrimas, definitivamente. La disciplina puede llegar a traer muchos pensamientos y por eso, como dirían por ahí, una de cal y luego una de azúcar, ¿no? Creo que decían, no de sal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sí, debe de haber disciplina, pero es importante saber algo. La mucha disciplina sin restauración va a hacer que ese hijo te acabe rechazando. Porque no va a comprender que verdaderamente la disciplina es en amor. Hay muchos que cometen el error de disciplinar, como si estuviéramos en el ejército, ¿no? Corregir, disciplinar. En ese momento el hijo dice, no, es que él no lo hace porque me ama. Lo hace porque disfruta verme sufrir. Y muchos jóvenes, muchos niños sufren de eso. Es que de plano mi papá, mi mamá no me ama. ¿Por qué? Porque me disciplina. Entonces, el balance correcto es disciplina y después de la disciplina, restauración. Para que se comprenda que la disciplina es por amor, no nada más porque sí. Entonces, disciplino, restauro, amo, abrazo. Disciplino, amo, abrazo, consuelo, enseño, disciplino, ¿no? Siempre que sea necesario disciplinar, va a haber amor. Obviamente, si yo demuestro más amor, en el momento en el que llega la disciplina, el peso del amor va a ser mucho más fuerte, porque he invertido en amar. Y en el momento que tiene que llegar la disciplina, ya hay una cuenta bancaria de amor depositada sobre el corazón de esta persona, de este hijo de Dios, y entonces la disciplina se va a comprender que es una parte del proceso, y eso es un entrenamiento. Como padres nos toca entrenar a nuestros hijos. No huyamos a ese propósito maravilloso y eterno en el que Dios nos ha puesto a unos seres maravillosos que son sus hijos para que nosotros los entrenemos. Y terminamos con este último punto, que lo dejo hasta el final, pero no es porque sea el menos importante, al contrario, creo que es muy importante. Enseñando siempre la palabra de Dios. Deuteronomio 6 del 4 al 7, y alguien que no haya leído y lo pueda leer, por favor. ¿Sí hay alguien todavía que no haya leído? Sí, ¿verdad? Deuteronomio 6, 4 al 7. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Muchas gracias, Damaris. Wow. Pues este es el mandamiento principal. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, solamente Él es Señor y Él es nuestro Dios. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí en el versículo 6, después dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandamientos. Y en el versículo 7 dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Y aquí definitivamente queda claro lo que hablamos acerca del ejemplo, ¿no? Yo no puedo repetirle a mis hijos la palabra de Dios si yo no vivo la palabra de Dios. Entonces, mejor vivo la palabra de Dios y les repito lo que vivo de la palabra de Dios. Si no, les voy a estar repitiendo aquello en lo que no vivo
Y aunque no nos guste, muchas veces lo que no creo, de nada va a servir repetírselo a nuestros hijos si ellos no lo ven como una convicción, como un ejemplo, como una verdad en nuestras vidas. Y luego dice, habla de ellos en tus conversaciones. ¿Qué quiere decir esto? A veces pensamos en la idea de, bueno, si les tengo que hablar la palabra de Dios a mis hijos, entonces pues voy a hacer media hora diaria que les voy a leer la Biblia. Eso está bien. Ok, si lo quieres hacer, está perfecto. Pero no solamente es ese tiempo de devocional, sino es en las conversaciones. ¿Qué quiere decir? Que tiene que salir naturalmente. Lo que el día de hoy, una palabra que como que se ha vuelto medio famosa, que es orgánico, ¿no? Tiene que ser algo orgánico, algo que salga espontáneo. Así eran las enseñanzas de Jesús. Jesús iba caminando, veía a los sembradores y decían, miren, les voy a platicar de un sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Era algo espontáneo que Jesús iba haciendo, enseñanzas diarias, espontáneas, con amor. Entonces, no es tanto el voy a darles un devocional donde yo voy a ser como un predicador de esta casa. No. Con el amor de padre yo tengo que aprender a ser espontáneo. De tal manera que cuando veo una oportunidad para enseñarle a mis hijos, puedo enseñarle a mis hijos de una manera espontánea y amorosa. Me encantó cómo lo dice. Habla de esos mandamientos en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo es buen momento para dar una enseñanza? Cualquier momento. Cualquier momento. Que sea espontáneo y que sea verdadero. Porque si es espontáneo, va a ser verdadero. Si no, muchas veces va a ser, bueno, pues ya tengo que preparar un estudio para mis hijos, para mi esposa. Es bonito, qué padre, pero es mejor que salga espontáneo y que podamos decirle a nuestros hijos, miren, hijo, me paró la patrulla, me pidió mordida y no se la di. Entonces vamos a ir todos juntos al corralón a recibir una enseñanza de Dios. Y ahí vamos todos juntos al corralón. O tal vez Dios nos puede librar en medio de ese horno del fuego y tocar el corazón del policía y decir, bueno, pues váyase, ya lo dejo ir, ¿no? Puede pasar. Y cualquiera de las dos nos va a dar una enseñanza. Si nos toca sufrir, le vamos a enseñar a nuestros hijos, por hacer el bien, muchas veces vamos a sufrir. Eso lo tenemos que enseñar. Entonces, por hacer el bien, hijos, nos tocó venir acá. Y muchas veces tal vez enseñemos, hijos, pues yo me pasé el alto, hice lo que era incorrecto, necesito pagar una infracción que me va a costar. Esas son enseñanzas espontáneas, verdaderas, que van a marcar la vida de nuestros hijos. Amén. Wow, amén, lo logramos.